Y esto es The Beginner's Guide, un juego que salió hace poco más o menos, hace una semana creo. Es del mismo creador de Stanley Parable, que nunca lo jugué lamentablemente. Y lo vi, sí, vi cómo era, pero sabiendo que es del mismo creador, ojalá tenga la misma... No sé de qué se trata el juego, no tengo ni idea de nada del juego, pero a ver qué pasa. No sé si tengo subtítulos. Hi there. Thank you very Eh, a ver. much for playing the Beginner's Guide. My name is Davey Reed. Un segundo. Hi there. Thank you very much for playing the Beginner's Guide. Ok, ahora sí, ahora está con los subtítulos, así que va a costar menos que explique lo que está pasando. My name is Davey Reedon. I wrote the Stanley Parable, and while that game tells a pretty absurd story, today I'm going to tell you about a series of events that happened between 2008 and 2011. We're going to look at the games made by a friend of mine named Coda. Now, these games mean a lot to me. I met Coda in early 2009 at a time when I was really struggling with some personal stuff, and his work pointed me in a very powerful direction. I found it to be a good reference point for the kinds of creative works that I wanted to make. So just to start you off, this is, I think, the first game he ever made. It's a level for Counter-Strike. You can walk around here, by the way. And mostly it's just Coda learning the basics of building a 3D environment. Ok, acá para que no cachan, el loco está explicando que él escribió la Stanley Parable, el loco creó el juego, y ahora creó este de Beginner's Guide. Le está contando y va a contar una historia que pasó desde el 2008 hasta el 2011. Y aquí está explicando que conoció a un amigo suyo llamado Koda, que al parecer fue uno de los creadores de uno de estos niveles de Counter-Strike, y que le inspiró a él a hacer estos tipos de trabajos creativos como como que él los quería hacer. Y acá está explicando que aquí estaba recién metiéndose Koda en lo de 3D. But what I like is that even though he starts from the simple aesthetic of a desert town, he then scatters these colorful abstract blobs and impossible floating crates around the level. And of course, it destroys the illusion that this actually is a desert town, and instead this level becomes a kind of calling card from its creator. It's like a reminder that this video game was constructed by a real person. And it kind of makes you wonder, what was going through his head as he was building this? This is what I like about all of Coda's games. I mean, not that they're all fascinating as games, but that they are all going to give us access to their creator. I want us to see past the games themselves. I want to get to know who this human being really is. And that's exactly what we're going to do here. So, it's 2008, Coda starts making these games, and he never releases any of them. He doesn't put them onto the internet, he just makes them and then immediately abandons them, and they sit on his computer forever. And I think he really understood this image of himself as a recluse. At one point he jokingly renamed his computer's recycling bin to Important Games Folder. So, you know, this was just how he worked. He tended to crank them out one after the other without even really pausing to try to understand what he had just made.
Aquí está explicando que el Koda hacía los juegos, pero como que nunca los lanzaba, sino que los borraba y los volvía a hacer, los volvía a borrar. Pero es sin saber él que tenía como todo el potencial que tenía. El Koda simplemente hacía los juegos, nomás los borraba después. Until suddenly one day, he just stopped. In 2011, that was it. He made his last game and then he hasn't made another one since. And that's why I've taken this opportunity to gather all of his work together, is because I find his games powerful and interesting, and I'd like this collection to reach him, to maybe encourage him to start creating again. And if the people like you who play this also happen to find his work interesting, then I'm sure it'll just send that much stronger of a message of encouragement to Coda. So thanks for joining me on this. If you have a particular interpretation that I haven't mentioned here, or if you just need to get in touch, you can email me at daveywreden@gmail.com. Okay, that's about it for introduction. Aquí está explicando que en 2011 Koda terminó de hacer juego y paró, entonces él decidió crear este juego, el The Beginner's Guide, para y tomar como todos los juegos de Koda y mostrarlos en una, ¿cómo se llama? Como para entender que el potencial que él tenía. O más que potencial, para que empiece a crear de nuevo los juegos, porque si hacía tanto, en realidad puede haber hecho un montón de juegos bacanes y quizás nunca nadie más los va a conocer. Let's take a look at Coda's first proper game. As each game is loading, I'll show you the date that it was completed. This first one was made in November 2008. Hace tiempo que no hay una pantalla carga. Y este es el primer juego que Koda hizo. ¿Qué? Warning. Whisper machine active. Shift destruction imminent. This game is called Escape from Whisper, and it's one of the more generic games you'll see from Coda. Se llama Generic Whisper, creo que es el juego. Se me fue. El juego se llama Generic Whisper y es un juego más genérico. Dice Warning, Whisper Machine. No puedo apuntar, pero nunca parezca mi novio. Para que no puedo. Security call breached. Hostile alien life forms inbound. It kinda looks like this game was abandoned mid-development. For instance, you have this gun, which you'd think would indicate that there are supposed to be monsters or enemies somewhere, but then clearly there are no enemies anywhere. You can't even reload the gun when you run out of bullets. But ultimately we don't really know. Maybe Coda thought that actually it was complete the way that it is. And I think that we should talk about his games for what they are, rather than for what they're not. Enemy force neutralized. I love how you can see the bottom of the universe from this room. A ver, calma, voy a ver si los puedo colocar en español porque este juego parece que es más narrativo y la idea es que se entienda, porque parece que va un poco más allá. Porque con lo que dije al principio, que es como ver a la persona, que se me olvidó decirlo, es ver a la persona que crea el juego, como lo que se piensa, cómo llegó a ser el juego, no solo ver el juego y ya. Aquí está explicando, por ejemplo, que te dan el arma, pero no hay que dispararle a nada. Y quizá el juego estaba completo en cierta manera. Es como una forma súper bacán de verlo. A ver, calma, voy a tratar de colocarlo en español. Ok, no puedo. No lo puedo colocar en español, pero la idea es que los que cachen inglés van a ir cachando lo que pasa. Yo voy a estar traduciendo la mayor parte del juego y para que se entienda en general todo el concepto que hay detrás. Es muy bacán esta vista de los juegos. Se parece a la Vía Láctea. Apparently, this space station has a labyrinth on it.
Sure, I don't know. There's really no reason for it that I've ever been able to discern, so in the interest of time, I'm just gonna skip you on past it. Oh. Ok. Pensé que el laberinto como que no tenía mucho sentido en cierta manera. Y... Okay, this is the part that's in. me pasó automáticamente al otro lado. Lo que iba a decir es que tengo la costumbre de apretar el clic derecho para apuntar por jugar como juegos como el Battlefield o el Call of Duty y como que esa cuestión se me pegó o usar el chip para correr. Y pero fue lo que acá dice que Interesting. esta The parte game has this interesante. narrative about the whisper machine and how it has to be turned off, and then you get to the engine room. La narrativa de este juego es acerca de la Whisper Machine, cómo hay que apagarla y para ir a la sala de motores. Porque Hey, you there, in the engine room. You could save us all. That beam is powering the whisper machine. We could disrupt it by introducing a great enough heat signature. If your body could stop the beam. It's so much to ask, but for all of our lives, would you do it? Could you give yourself? ok. Aquí dijo que para detener la Whisper Machine me tengo que sacrificar. O sea, necesito una gran cantidad de calor. Y eso, y como el cuerpo humano tiene una gran cantidad de calor, me está pidiendo que yo muera. O sea, que yo me sacrifique para salvar a los demás. Ahora la pregunta es que si lo hago. Me puedo ir. Ya. Entonces, This is not a branching point, unfortunately. The only option is to step into the beam. ok. Me cabecé por nada. No hay como... Es la única opción que hay esta. Así que vamos. Let me pause here for a second. Morí. What you just experienced, stepping into the beam and then dying, is probably what Coda had initially intended when he was developing this level. Aquí está explicando que pararse en el rayo y morir era lo que Koda inicialmente estaba pensando al iniciar el nivel. But when he first Whoa. compiles and plays it, something goes wrong. There's a bug somewhere. And this is what happens instead. The beam causes you to start floating. Ese que había un bug en el juego que se supone que uno moría, pero esto es lo que pasa. And this is an important moment for him. Because yes, this is technically a glitch, but Coda identifies something human about it. Like how small it makes you feel in the face of this larger chaotic system. Or this floating could be the afterlife, a peaceful place, juxtaposed against all of the hysteria that you've just had to traverse. I don't even know. I have no idea what he was thinking, but what's clear is that after making this, something lodges itself in his brain. He wants to do more of these really weird and experimental designs. So he stops work on this and moves on to a stream of tiny little games that go in all sorts of directions. Let's go ahead and take a look at the first game he made after leaving this one behind. Aquí está hablando de que el hecho de elevarse es como una concepción de puede ser una concepción de lo pequeño que uno es en relación a todo el universo. Como aquí se demuestra, por ejemplo, uno es súper pequeño en relación a todo el nivel y al espacio que está alrededor. O también puede significar como ascender a la otra vida, si es que algunos lo quieren llamar así, y que el laberinto, el arma y todo fue como todo lo que había que sufrir, no, todo el camino que hubo que recorrer para llegar a esto. Algo así más o menos, Está bacán, es como mirar los juegos de una perspectiva diferente. Hay muchas... no es que cuando uno juega un juego, generalmente se hace la historia, el juego cuesta a veces mucho fijarse lo que está detrás, lo que está pensado. Porque a veces
estos locos tratan de transmitir un mensaje en cierta manera, algunos, no todos, pero eso no se toma. Uno no lo ve, uno ve el juego nomás y lo quiere disfrutar. Entonces, algún nivel así de sencillo, yo no esperé, por ejemplo, si es que tuvo esa especie de trasfondo. Y aquí explica que como que dejó este juego aquí y empezó a hacer otros juegos más chicos como con las mismas ideas raras. Y a ver qué onda. Y aquí termina la primera parte de Beginner's Guide, capítulo 1 Whisper, noviembre de 2008. Luego la segunda parte, que creo que la voy a grabar al tiro porque me interesó caleta, me metió en la porquería. Este es un juego bien hecho, creo que va a estar muy bacán. Lo veo en la segunda parte de Beginner's Guide.